Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludos desde la capital potosina. El día de hoy me gustaría contarles una pequeña historia de algo ocurrido hace un par de años. De antemano me gustaría que quedara en anonimato mi nombre porque pues no quisiera que algunos de los personajes aquí involucrados escucharan y se sintieran molestos al recordar los eventos vividos, no sé, aproximadamente 9 años. Cabe constatar que en ese tiempo yo contaba con la edad de 20 años, perdón. Me encontraba viviendo en un pueblo llamado Cárdenas, cerca de Río Verde, San Luis Potosí. Eh, en esa ocasión yo llegué a vivir ahí aproximadamente un año y medio. Cuando yo llegué a esa casa era una casa grande, eran 5 habitaciones. A mí me tocó vivir lo que era en la parte de atrás, en el patio, en el último cuarto, en el cual había un enorme pirul. Al principio debería dejar aclarado que cuando yo entré a esa casa jamás sentí ninguna mala vibra, no sentí miedo, o sea, se sentía la paz muy tranquila. La verdad me sentía muy a gusto. El problema fue a los 6 meses cuando, eh, bueno, repito, en esa casa vivíamos puros hombres. Era pues casa de solteros. La primera vez que me ocurrió algo paranormal en esa propiedad empezó con algo muy sencillo, algo casi imperceptible. Fue escuchar pasos eh, afuera de mi habitación. Pero pues como éramos varias personas las que vivíamos ahí, no le tomé mucha importancia. Después de los pasos que se escuchaban siempre alrededor de la 1, 2 de la mañana, empezaron a tocarme la puerta de mi habitación. Siempre eran 3 golpes. Primero eran los pasos que iban y venían, después eran los golpes. Al igual, pues al momento de preguntar quién era, nadie me contestaba. Esto vuelvo a recalcar que comenzó a los 6 meses de haber llegado yo a vivir a esa propiedad. Después fue subiendo un poco más, ya que dentro de mi habitación obviamente nada más yo tenía la llave para entrar. Y un día salí a una cena con la que en ese tiempo era mi novia. Salimos a cenar y pues ya llegando, después de irla a dejar a su casa, obviamente ya un poco tarde, entre las pláticas, el romanticismo, se nos pasó el tiempo. Ella vivía aproximadamente como a 2 cuadras de lo que era mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, al momento de entrar por el pasillo principal, noté que la luz de mi habitación se encontraba encendida, cosa que era improbable porque pues yo nunca dejaba la luz de mi cuarto prendida cuando yo salía. Cuando entré un poco pues sacado de onda, me doy cuenta que las pocas cosas que yo tenía estaban pues tiradas en el suelo, como si se hubieran metido a buscar algo que robar, pero pues
Las únicas posesiones que yo tenía de valor era mi celular y mi cartera, las cuales yo siempre tenía conmigo. Lo más curioso era de que el candado estaba puesto, pero no había manera de esconderse en esa habitación, ya que era una habitación completa de aproximadamente unos 6 por 6. Entonces el baño incluso estaba en la parte de afuera. Después de ese suceso, que ya nada más me estaba afectando a mí, bueno, al principio nada más me afectaba a mí. En una ocasión estábamos conviviendo los inquilinos de esa propiedad, que éramos 4, incluyendo al dueño. Estábamos bebiendo, fumando, estábamos cotorreando tranquilamente cuando de pronto un día, en una charla, alguien empezó a decir que estaba escuchando pasos, lo que era en la parte eh, de afuera de su habitación. Y pues todos al voltear no vimos nada, y nos empezó a contar, que él todas las noches, aproximadamente entre la 1 y 2 de la mañana, escuchaba que caminaban, y aparte que después iban y le tocaban la puerta de su cuarto. En ese momento caímos en cuenta, bueno, yo caí en cuenta que nada más era yo. Yo incluso no quise decir nada al principio porque yo pensaba que eran mis mismos compañeros que me querían pues jugar una broma, ¿no? Resulta que a todos y cada uno nos pasó exactamente lo mismo. Ese mismo día, ya un poco más tarde, aproximadamente pasadas de las 2 de la mañana, este fue el evento hasta el momento que hizo un antes y un después en la historia de esta casa, ya que estábamos bajo el árbol conviviendo. Igual teníamos una pequeña fogatita para el frío. Esto fue para las fechas de noviembre. Donde nosotros nos encontrábamos, lo que era bajo el árbol, daba directamente hacia la puerta principal, sobre un pasillo. Y de un momento a otro, incluso teníamos la música baja para no molestar a los vecinos. De un momento a otro se empezaron a escuchar un pequeño lamento de una mujer. Dos cosas sumamente imposibles, porque en primera éramos puros hombres, y en segunda el lamento se escuchaba en la parte de arriba, en la habitación donde vivía el dueño de la casa. Algo sacados de onda, le preguntamos pues si estaba acompañado, que pues, invitara a la muchacha pues a convivir, que no la dejara sola. El dueño de la casa, completamente en blanco, nos dijo que él se encontraba solo, que estaba con nosotros desde hace rato, que no tenía a nadie. Y aunque soy de las personas que soy muy, muy miedoso, en ese momento creo que fui el más valiente, porque tomé la decisión de ir a ver. Obviamente me mandaron por delante y fuimos todos, y subimos lo que es a la habitación de este chavo. Y de pronto, en el momento de entrar,
una sombra blanca estaba en una de las ventanas que daba a la calle, pero estaba como flotando. O sea, era imposible que estaba por fuera, perdón. Era cosa imposible que alguien estuviera de esa manera por cuestión de que estábamos en el segundo piso en la calle. Al ver la situación, todos nos quedamos paralizados y en eso logramos ver a otra sombra negra que eh, no tengo palabras cómo explicarlo, pero esta sombra negra atravesó una de las paredes que daba hacia el patio, ya que eh, no sé cómo explicarme. La habitación de la parte de arriba tenía todavía una puerta que daba como a un patiecito en la parte, perdón por bueno, salía a la parte de afuera, pero sobre un techo, era como un balcón. En ese preciso momento, pues salimos todos corriendo literalmente de la casa, dejamos las puertas abiertas, no sabíamos qué hacer, eh, estábamos en completo pánico. Nos quedamos aproximadamente unos 35 minutos afuera, sentados en lo que venía siendo en la acera de enfrente de la casa. La verdad estábamos muertos de miedo, nadie quería entrar a la casa. Eh, pero empezamos a pensar que a lo mejor era por el alcohol que habíamos consumido, algún juego de sombras. eh, y tomamos la decisión de ingresar, de volver a adentrarnos, obviamente ya para acostarnos a dormir. Y de ahí, justo en el momento en que íbamos a ingresar, la puerta de la casa se nos cerró literalmente en la cara. A mí me alcanzó a dar un pequeño golpe, lo que viene siendo en la mano izquierda. Y en ese momento pues nos echamos a correr. Nos esperamos en una de las esquinas, incluso le hablamos a una patrulla porque pensamos que a lo mejor alguien estaba adentro, no sabíamos qué hacer. El policía pues estaba como a 2 calles. Cabe recalcar que es un pueblo chico, a 2 calles, y nos hizo el favor de ir a revisar. Cabe recalcar que no encontraron nada ni a nadie. Ahora pues decidimos pasar a dormir. Nos despedimos del oficial y pues él se pasó a retirar. A la semana de este evento seguíamos escuchando todos los pasos, los golpes en las puertas, en las ventanas, viendo sombras pasar, llantos, pero ya nadie quería decir nada por miedo. En una ocasión me encontraba regresando de mi trabajo y uno de los inquilinos de mis compañeros se acercó conmigo y me comentó que si yo tenía a alguien en el cuarto, si estaba la que en ese tiempo era mi novia, se estaba quedando conmigo, porque todo el día estuve escuchando voces y risas, incluso hasta un poco de vez en cuando escuchaba lamentos.
lo cual pues me sacó de onda y pues le dije que no, que pues ella estaba en su casa, que incluso tenía un par de días que no la había visto. Me dijo que incluso hasta se había acercado y había tocado para ver si todo estaba bien y que dentro del cuarto le habían dicho que sí, que no pasaba nada, cosa que pues era sumamente imposible porque mi cuarto no tenía forma de entrar más que con la llave del candado y la única persona que tenía llave del candado pues era yo. En ese momento decidí entrar y pues como te imaginarás no había nadie. Un poco ya asustado, eh, sentí como, como era observado de una de las esquinas, pero no quise pues hacer olas por no asustar a mi compañero. Cabe recalcar que esto fue pasando después de los 6 meses que yo llegué ahí, y poco a poco fueron sucediendo los eventos paranormales cada vez más fuertes. En otra ocasión me encontraba pues ya en mi habitación dormido, cuando de pronto llegaron y me golpearon la puerta en varias ocasiones con una desesperación muy grande. Era uno de mis compañeros, incluso yo hasta me molesté porque me asustó la manera en cómo estaba golpeando la puerta de lámina de mi cuarto. Y de pronto al salir lo vi con la cara toda blanca, la playera desgarrada. Incluso yo pensé que se había agarrado a golpes, ya que traía un labio roto. Y pues le pregunté, ¿qué te pasa, carnal? O sea, ¿qué tienes? Él con lágrimas en los ojos me dijo que lo dejara entrar a mi cuarto, que lo dejara pasar la noche ahí, que no fuera malo, que, que le hiciera el favor. Pues yo sacado de onda, le dije que qué pasaba. Me dijo, empezó a comentar. Primero cerró la puerta con seguro y encendió las luces, y me empezó a platicar, perdón, que se encontraba dormido y de pronto escuchó voces de mujeres, eh, por fuera de su ventana, y pues él pensó que pues eran algunas mujeres que estaban caminando, ¿no? O sea, estaban platicando, a lo mejor venían de alguna fiesta o de algún baile, y no les prestó atención, sino que todavía después de 10 minutos las siguió escuchando, y él, al levantarse para ver quién eran, dice que vio a 3 sombras blancas, eh, del otro lado de la acera. De pronto sintió como una mano lo jaló por la espalda y lo tiró lo que viene siendo debajo de la cama. En eso, pues él, aún confundido, empezó a manotear por todos lados, y comenta que cuando alcanzó a abrir los ojos, porque empezó a recibir puñetazos, como le jalaban la ropa, vio a una sombra negra que se afiguraba a una anciana. Esta anciana, mientras lo golpeaba, lo insultaba y se reía de él. Él, de tanto forcejear, logró zafarse y salir corriendo, y el único lugar a donde pudo reaccionar, en lugar de salir a la calle por las 3 sombras blancas que veía afuera, fue pues a mi cuarto.
yo confundido y molesto porque todavía estaba un poco dormido. Le dije que fuéramos a ver que no, cómo se podía meter alguien a la casa. Y él llorando me dijo que no fuéramos, que eso ya no era bueno, eh, que le permitiera quedarse a dormir ahí en la habitación, cosa que sí, así hice. Pero justo cuando iba a apagar la luz, me rogó que no lo hiciera, que le hiciera el favor de que fuera con la luz prendida. Ya más que nada por querer dormir yo también, ya que al día siguiente tenía un día muy pesado de trabajo. Pues así lo hice, simplemente me tapé con una de mis cobijas hasta la cabeza para que no me estorbara la luz, y ahí quedó. Después pasaron aproximadamente 2 semanas. Para esto yo ya tenía un año ahí. El chavo decidió mejor irse después de ese suceso, perdón. Y decidimos los otros dos chavos que quedaban y yo, pues, cambiarnos de cuartos. Y creo que en el fondo a lo mejor no le quería creer a este muchacho lo que le había pasado hasta que me sucedió a mí. En esa ocasión yo me fui a dormir bueno, yo me fui a vivir lo que venía siendo al cuarto donde él vivía, que era un cuarto más grande en el que yo estaba, y la ventana daba a la calle. Estaba justo bajo la habitación donde vivía el dueño de la propiedad. Y en esa ocasión igual, ya era costumbre que nos movían cosas, se escuchaban ruidos, se veían sombras pasar. Incluso nos quedábamos con la luz del pasillo prendida por la misma situación. Nos aventaban, eh, nos movían muebles, nos aventaban cosas. Eso era de todos los días, entonces ya no era pues algo de novedad para nosotros. Ya estábamos tan impuestos que a veces hasta nos reíamos cuando teníamos visitas. Veían moverse las cosas y pues ellos se asustaban, y pues, a nosotros ya nos daba risa. La risa se me terminó el día que me pasó exactamente lo mismo que le pasó a este muchacho. En esa ocasión me encontraba dormido y de pronto empecé a escuchar voces de mujeres, pero yo las escuchaba en el pasillo dentro de la casa, y al irme a asomar pues no vi nada. Me quedé, yo todavía no recordaba lo que me había platicado este otro muchacho. De pronto pues me volví a acostar y en eso escuché rasguños debajo de la cama. Quise creer que a lo mejor era un gato, ya que pues ahí solían meterse de vez en cuando los gatos, y no le presté atención. Donde me empecé a asustar fue cuando la cama literalmente empezó a temblar y se empezó a sacudir cada vez más fuerte, y yo sentí como la sangre se me desvaneció del cuerpo porque estaba todo blanco. Yo así me sentía, y de pronto la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Era una puerta de 2 hojas. Yo todavía sorprendido, y ya me encontraba la verdad bastante aterrado. Me di cuenta que
se empezó a asomar, perdón, una mujer, una señora, pero no se dejaba ver la cara. Una señora encorvada con una vestimenta negra. Se empezó a meter lo que venía siendo a mi cuarto. Y de pronto, de quedarse quieta mirándome fijamente, porque esa me dio la impresión de que me estaba viendo, se empezó a reír. Una risa que jamás he podido olvidar. No sabría cómo describírtela, pero sé que no la he podido olvidar todavía. A veces cuando estoy en mi casa, que me cambié de casa, a veces sueño con ella, ya que era demasiado siniestra. Esta mujer de repente se me aventó y comenzó a golpearme, a arañarme, incluso hasta morderme los brazos, mientras que la cama seguía todavía brincando, temblando literalmente. Esta mujer me seguía agrediendo físicamente y a la vez se carcajeaba. Comencé a gritar de que me ayudaran mientras procuraba pues defenderme. Y lo único que ¿cómo se dice? Perdón. Logro acordarme es que estuve a punto de perder el conocimiento y alcancé a ver a uno de mis compañeros de casa, cómo estaba parado atrás de la puerta, con los ojos completamente sorprendidos, y traía una cruz en la mano. Comenzó a rezar un Padre Nuestro y en eso yo quedé desfallecido, me perdí el conocimiento totalmente. Cuando regresé en mí, recuerdo que yo ya no me encontraba allí en la casa, incluso yo estaba afuera, y afuera se encontraba varios vecinos y la que en ese tiempo era mi novia. Nos encontrábamos afuera de la casa y pues yo le pregunté a la gente que qué había pasado, porque estábamos afuera, porque incluso me dolía todo el cuerpo. Yo había perdido la memoria en ese momento, sino que me empiezan a platicar que estaban escuchando gritos, risas, que se escuchaban los golpes, y mi novia me tenía agarrado de la mano, perdón, y me enseñó las fotografías de mi cara. Mi cara no era irreconocible de tantos golpes que tenía. Incluso llegaron a pensar que se habían metido a robar. De pronto, en la galería del teléfono, me mostraron una foto donde estaba yo acostado, dormido, y se veía parte de la cama, y bajo la cama se veía cómo salía una mano huesuda, piel, no sabría si decirla como negra o morada, este, con, con garras en vez de uñas, que estaba bajo la cama. Cabe recalcar que pues después de esa situación, yo decidí cambiarme de casa a otra,
poco más retirado de ahí. Y después pues tomé la decisión de regresarme por motivos de fuerza mayor pues a mi tierra, a San Luis Potosí. Y pues de ahí me pasaron más historias, más anécdotas y más experiencias paranormales, pero pues no tan fuertes. Ya con el tiempo y si hay oportunidad, pues se las contaré. De antemano pues preferí guardarme los nombres, en especial el mío. Pues agradezco la atención. Gustaría retomar de antemano este tipo de historias, este tipo de anécdotas. Lo estamos haciendo con literalmente un estabilizador y un teléfono. Una disculpa si se escucha un poco raro, ya que pues ha estado lloviendo. Pues es el sonido de fondo que nos salió. De antemano muchas gracias. Lo estaremos haciendo de distinta manera para que pues se perciba el canal distinto, que sea una charla amena, una anécdota más que nada. Y pues creo que por mi parte sería todo esta noche. Y pues antes de despedirnos, me gustaría recordarles que revisen bajo su cama, si se atreven. Buenas noches.